Dice la palabra del Señor, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puede tomar su asiento. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de la tercera virtud que nombra el versículo 22, que es la paz. ¿Amén? ¿Cuántos tienen paz? Amén. Es la paz. Ya hablamos del amor, que tiene que ver con el amor ágape, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Un amor que describe 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo le llama un camino más excelente. No es un camino fácil, hermano. El camino del amor, donde uno pasa por alta la ofensa, donde uno todo lo soporta. No es un camino fácil, amén. La segunda virtud que fue la semana pasada fue el gozo, y cuando hablamos del gozo, esta virtud no tiene que ver con las cosas pasajeras o las cosas efímeras, ¿verdad? Sino que esta virtud, hermano, tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Con nuestra unión con Cristo. Recordemos que estuvimos viendo algunos pasajes de la carta de los Filipenses y Pablo está en una cárcel, ¿verdad? En una prisión, y él expresa un gozo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sino con nuestra unión con Cristo. Y de la misma manera, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la paz, esta virtud que en ocasiones perdemos, ¿verdad, hermanos? La paz. Bueno, Pablo, después de dar, hermano, argumentos muy sólidos en cuanto al falso evangelio que predicaban los judaizantes, muestra la condición de cómo se encontraban los gálatas. ¿Por qué? Porque un modo de doctrina, hermano, nos tiene que llevar a un modo de conducta. Eso es así, es lo que enseña la Biblia. Un modo de doctrina nos lleva a un modo de conducta. Ejemplo, si a ti se te está enseñando sana doctrina, pues entonces eso tiene que producir una vida cristiana saludable. Es lo que tiene que producir. Pero si se te predica sana doctrina y la conducta es contraria a la sana doctrina, la conducta que vivimos, entonces eso para nosotros tendría que ser algo muy preocupante. Muy, muy preocupante. Entonces, en el verso 15 del capítulo 4, Pablo muestra la condición espiritual en que habían caído los gálatas después de haber sido fascinados, embaucados. ¿Okay? Pablo les dice, más anteriormente le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pregunta, ¿en qué condición espiritual se encontraban los gálatas? Gálatas capítulo 5, versículo 15, lo tiene. Fíjense la condición cómo se encontraban. Pero si os mordéis y os coméis, eso es algo duro, hermano, ¿verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, con esto entendemos que entre los gálatas tenían entre ellos pues pleitos, contiendas, enemistades, algunas obras de la carne que más adelante menciona. Es decir, los gálatas, hermanos, estaban satisfaciendo las obras de la carne, y Pablo en este texto usa un término como cuando un animal caza. Cuando un animal caza, va y devora, hermano, devora sin misericordia, y mata, y muerde, y come. Usa ese término, como cuando un animal caza a su presa, y mordéis, coméis y consumís. Dice Pablo, mirad, pongan atención. Sí, Pablo, a pesar de la triste condición en que se encuentran los gálatas, sabiendo que los gálatas habían recibido la salvación, porque anteriormente ya les dice, esta satisfacción, ¿verdad? Habla de esa satisfacción que ellos tenían. Le dice, en vez de que provean para los deseos de la carne, anden en el Espíritu. Y es una orden. Es una orden. ¿Cómo? No satisfaciendo los deseos de la carne. Y una vez que Pablo les da una orden de andar en el Espíritu, en el verso 22, con el que empezamos, hermanos, del capítulo 5, Pablo muestra las virtudes que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente de una manera muy natural. Es decir, si hemos nacido de nuevo, estas evidencias se han de ir manifestando con el paso del tiempo. Pues
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Es decir, el esfuerzo humano no puede producir esto. Usted puede tratar, pero no lo va a producir. ¿Lo produce quién? El Espíritu Santo. Es decir, estas virtudes, hermanos, nosotros con nuestro esfuerzo no las vamos a poder producir, sino que se van a ir manifestando en la vida de nosotros como resultado de nuestra conversión. Como resultado de nuestra conversión. Y el número 1 fue el amor, que es el amor ágape, un amor perdonador, un amor que lo soporta, un amor que todo lo cree, un amor que pasa por alto la ofensa, un amor que no hace nada indebido, que está tentado a hacer cosas indebidas pero no lo hace. Hablamos del gozo, pues no es un gozo pasajero, no es un gozo efímero, sino que este gozo, repito, tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y la siguiente virtud que nombra el apóstol Pablo es la paz, más el fruto del Espíritu es paz. Amén. Ahora, hermanos, la palabra paz, el logo interlineal lo traduce como eiro, que es unir, así lo traduce. Unir, que a la vez implica prosperidad, pero no una prosperidad material, sino una prosperidad espiritual. Es decir, la palabra paz tiene que ver con, al estar unidos con Cristo, fíjese, al estar unidos con Cristo, el Espíritu Santo produce paz, que esa es la verdadera prosperidad del cristiano. Habla de una prosperidad espiritual. Cuando usted busca la palabra paz en el griego, le arroja la definición como prosperidad, pero está hablando de una prosperidad espiritual que viene de nuestra unión con Cristo. El Espíritu Santo lo va produciendo en la vida de nosotros. En el Antiguo Testamento, hermano, también encontramos la palabra paz, que en hebreo es shalom, que prácticamente significa lo mismo: prosperidad espiritual, salud, salvo, saludable hablando espiritualmente. La paz de la que habla el apóstol Pablo la encontramos en muchos pasajes de la Biblia. Uno de los saludos que vemos con mucha frecuencia en las cartas paulinas, pues es precisamente eso: gracia y paz. Usted va a ver en las 13 cartas paulinas, tanto en el saludo y a veces en la despedida, que Pablo está diciendo gracia y paz, charis y shalom. Este saludo de gracia y paz lo vemos muy frecuentemente. Por ejemplo, en Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y usted puede seguir mirando todas las cartas paulinas y usted va a ver este saludo. Ahora, ¿por qué Pablo en cada carta, al momento de la salutación o de la despedida, dice gracia y paz? ¿Por qué? Pablo lo expresa porque él anhela que Dios le siga dando a los destinatarios lo más grande que un ser humano pueda recibir, y que es la gracia de Dios. Gracia y paz. Y Pablo entiende, hermano, que nuestra relación con Dios es ¿por qué? Es por la gracia de Dios. Porque realmente, hermano, si nos examinamos nosotros, hay maldad, hay corrupción, luchamos contra el pecado. Entonces, cuando Pablo dice gracia y paz, lo que está diciendo es, o está orando él, o lo que está anhelando es, que Dios le siga dando a los destinatarios lo más grande que un ser humano pueda recibir, hermano, y que es la gracia de Dios. Y si viene la gracia de Dios, entonces viene la paz de Dios. Es decir, él entiende que nuestra relación con Dios es por gracia. Todos estos años que tú has vivido en el cristianismo, esa relación que has tenido con el Señor es simplemente por la gracia del Señor. Pablo entiende que nosotros no nos relacionamos con Dios porque seamos buenas personas, no, hermano. Realmente no lo somos, sino por la gracia de Dios.
por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Realmente, lo que el apóstol Pablo está exponiendo cuando dice gracia y paz, él está diciendo necesitan la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo con frecuencia, hermano, en su salutación o despedida, hace mención de gracia y paz? ¿Por qué? Porque, repito, porque lo más grande que pueda recibir un ser humano es la gracia de Dios, y cuando alguien recibe la gracia de Dios, entonces ahí va a poder descansar. Cuando usted y yo recibimos de la gracia de Dios, entonces ahí es cuando descansamos. Es ahí cuando de verdad, hermano, tenemos paz. Es en ese momento cuando de verdad tenemos paz. Gracia y paz. Es decir, Pablo sabe que la gracia de Dios es abrumadora, es grande, hermano. Siendo Saulo un perseguidor de la iglesia, siendo Saulo que fue recibido a misericordia, siendo Saulo que fue escogido como ministro, hacer 3 viajes misioneros, padecer tanta persecución, padecer tanto sufrimiento, soportar y tener paz, eso es solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios era lo que a él le daba sentido a su vida. Dios es bueno, es su gracia nada más. Entonces, en el contexto de la carta de los Gálatas, no tenían paz. ¿Por qué? Repito, porque estaban mordiendo unos con otros a pesar de la gracia de Dios en la vida de ellos. Amén. Ahora, en el Evangelio de San Juan, vamos a San Juan, capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo les habla de esta paz. Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tiene? En el Evangelio de Juan, hermano, nuestro Señor Jesucristo les está hablando de esta paz que habla el apóstol Pablo. Dice, versículo 1, ¿está ahí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén, hermano. Mire lo que le dice el Señor, ¿verdad? Aquí en el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Más adelante en el versículo 27, que dice, en todo esto que le está diciendo acerca de la promesa del Espíritu Santo, que le dice, la paz os dejo. ¿Qué más, hermanos? Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, le vuelvo a decir 2 veces, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. 2 veces les está diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor les está diciendo, hermano, no se turbe vuestro corazón, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ni tengan miedo? ¿Por qué? Según los contextos, el Señor, hermano, les acaba de hacer mención de algunos acontecimientos desagradables que iban a vivir, y cuando los discípulos escuchan, hermano, lo que le dice el Señor, los discípulos se turban. Porque tendemos a turbarnos, tendemos a perder, hermano, como esa paz cuando recibimos una noticia. Entonces los discípulos se turban, y la realidad, hermano, es que ¿quién no se ha turbado? Por algún acontecimiento, por alguna noticia, por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna situación que se nos va de las manos. ¿Quién no pierde la paz? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, hermano, por alguna noticia o problema que hemos atravesado, de repente nos turbamos y en ese momento perdemos la paz. Y el Señor aquí 2 veces le dice a ellos, no se turben. Entonces, ¿por qué los discípulos se turban tanto que el Señor los exhorta, hermano? Mire, la palabra turbar significa inquietud. ¿Y quién no ha tenido inquietud en su vida? Sosiego, hermano.
La palabra turbar quiere decir inquietud, fuerte preocupación, que a veces no lo deja uno ni dormir, hermano. De repente uno recibe una noticia, hermano, y no puede uno dormir, y está piense y piense y piense y piense. Está uno turbado. Repito, esa palabra turbar quiere decir inquietud, fuerte preocupación, quitar la intranquilidad, quitar la paz, estar agitado, estar angustiado, tener una preocupación extrema, no tener calma. Y esa palabra turbar también en el griego te lleva la traducción a tener una ansiedad que puede caer uno en estrés o hasta depresión. Fíjese, una ansiedad. Es decir, ese no se turbe vuestro corazón, hermano, tiene que ver con una infinidad de pensamientos que no provienen del Señor, con la finalidad de que caigamos en desconfianza. Entonces, ¿por qué el Señor les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón? Bueno, el Señor, hermanos, ha estado con sus discípulos por 3 años y medio más o menos. En ese tiempo los discípulos se sentían seguros, habían dejado todo por seguir al Maestro, tenían al Maestro con él y ellos sentían su protección. Mas, sin embargo, en estos pasajes de la Escritura del Señor les anuncia 4 acontecimientos a sus discípulos que cuando ellos lo escuchan se turban. ¿Qué escucharon? Número 1, les anuncia su partida. Se turbaron con eso. Juan 14, 27. Número 2, les anuncia la traición de uno de sus discípulos. Juan 13, 21. Número 3, les anuncia la negación de Pedro. Número 4, les anuncia que por causa del Evangelio iban a ser dispersos. 4 acontecimientos, según los contextos. Es decir, los discípulos al escuchar todo esto que iba a pasar, que alguien lo iba a negar, que alguien lo iba a traicionar, que él iba a partir y que iban a ser dispersos, se turbaron, se preocuparon, perdieron la paz teniendo al Señor junto con ellos. Fíjese, los discípulos por un momento, teniendo al Maestro con ellos, perdieron la paz. En ese momento se turbaron. Ahora, una vez que el Señor, hermano, se percata que la turbación estaba tomando control de los corazones de los discípulos, Él como buen pastor los consuela y le dice, no se turben. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que la preocupación, la turbación, eso que nos quita la paz, hermano, la ansiedad, no pasa desapercibida por Dios. Tus preocupaciones no pasan desapercibidas por Dios. Es decir, cada pensamiento, hermano, que mira nuestra mente, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les acaba de decir la forma como algunos de sus discípulos lo iban a tratar, y eso les preocupó a todos, la traición de Judas, la negación de Pedro, que él iba a partir y que iban a ser dispersos. Mas, sin embargo, a ver que sus discípulos están, hermanos, perdiendo la paz, el Señor los consuela. Los consuela, dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, esto creéis en Dios no es una pregunta porque nosotros no vemos ahí el signo de interrogación. Esto creéis en Dios, como les ponen algunos comentaristas, hermanos, dentro de la traducción, lo traducen como una afirmación. Como decir, creéis en Dios, es decir, ustedes creen en Dios. Eran judíos, hermano. Eran judíos. Como decir, ¿ustedes creen que Dios los sacó de Egipto? Sí, sí creemos. ¿Ustedes creen que Dios les mandó maná? Sí creemos. ¿Ustedes creen que Dios ha hecho milagros y prodigios? Sí creemos. Bueno, de la misma manera que creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, yo soy Dios. Cristo es Dios. La palabra creer, hermano, tiene que ver con confiar, con tener convicción. Es decir, a pesar de que uno lo iba a traicionar, a pesar de que iba a ir a la cruz, a pesar de que van a ser dispersos, a pesar de que lo van a negar, a pesar de que él va a partir,
Se dice, no se turben, no pierdan la paz, no se inquieten, crean. Crean, la orden es, hermano, porque es una orden, es que confíen en lo que el Señor les está diciendo. Dos cosas. Número uno, que el Señor iba a preparar lugar para vosotros. Y dos, que donde Él está, también nosotros estaremos. Amén, hermano. Lo que está diciendo. Ahora, la paz, hermano, no quiere decir no tengo problemas. Eso no quiere decir eso. No quiere decir todo va bien. No quiere decir no he recibido una mala noticia. No, la paz quiere decir aunque tengo problemas, aunque todo va bien, aunque he recibido una mala noticia, yo estoy unido a Cristo y eso me da la verdadera prosperidad espiritual. Porque ¿quién está ausente de problemas? O de una mala noticia. Nadie. Verso 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, después de los acontecimientos desagradables que los discípulos iban a vivir, porque aquí no vive, hermano, acontecimientos difíciles, duros, el Señor los consuela enseñándoles las recompensas por seguir a Cristo. Al final, hermano, esta es una vida pasajera. Amén. Esta es una vida pasajera. El Señor quería que pusieran la mirada en las cosas celestiales y que ellos no perdieran la paz. Ahora, en Mateo capítulo 6, hermano, vamos a Mateo capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, capítulo 6, versículo 25, que dice arriba como título, hermano, el afán y la ansiedad, la preocupación, ¿verdad? Algo que muchas veces nos quita la paz. En Mateo capítulo 6, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, les comienza a hablar a sus discípulos sobre que tengan paz en el contexto del afán y de la ansiedad. En ese contexto les está hablando. Tengan paz. Tengan paz. En el contexto de que los gentiles se preocupan por ciertas cosas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué, hermano? Mira, arriba en su Biblia dice afán y la ansiedad. Cuando usted vea la palabra afán, también tiene que ver con la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermano, es algo que viene a tratar de quitar la paz del creyente. En ocasiones, de repente podemos estar con ansiedad, no sé a cuánto le ha dado la ansiedad y de repente como que le quita esa paz, la paz del Señor. Dice, verso 25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y luego una pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Verdad, hermanos? Sí, ¿de qué está hablando aquí el Señor, hermanos? Está hablando del problema del afán y de la ansiedad, algo, hermano, que quita nuestra paz. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, pues, tiene que ver con falta de paz. La ansiedad es una preocupación llevada al extremo. Fíjese bien, hermano. La ansiedad es una preocupación llevada al extremo. Preocuparnos de una manera normal por alguna cosa no está mal, hermanos. Por ejemplo, preocuparnos porque tengo que cortar la yarda, eso no está mal. Preocuparnos por hacer algunas cosas pendientes, eso no está mal. Mas, sin embargo, el preocuparse, el irse a un extremo, eso es lo malo. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque cuando alguien comienza a preocuparse por cosas que no están en su alcance resolver, eso le va a producir, ¿qué, hermanos? Ansiedad. Repito, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos, mañana tengo que trabajar, por cosas normales, eso no es malo, pero preocuparse por cosas que no están en tu alcance resolver,
eso se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque va a producir ansiedad y eso te va a quitar la paz. La paz. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación llevada al extremo. La ansiedad es falta de paz. La ansiedad trae estrés, trae depresión. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes nos habla de qué hacer con la ansiedad, que tiene que ver con esa falta de paz. Tiene que ver con esa falta de paz. Ahora fíjese, ahorita antes de entrar al texto, en el mundo que vivimos, hermano, el hombre, la ciencia trata de buscar sanar la ansiedad, pero no puede. No puede porque es algo espiritual. Solo la puede controlar, usan medicamentos, tratamientos, pero nada de eso sana. Les dan medicina y esa medicina en ocasiones solamente los hace, ¿sabe qué, hermanos? Adictos y terminan más suprimidos. ¿Por qué? Porque la ansiedad solamente la puede sanar Dios. Solamente la puede sanar Dios. Mas el fruto del Espíritu es paz. Entonces, en este pasaje que leímos, el Señor nos está hablando aquí del afán y de la ansiedad. Es decir, la ansiedad, hermano, es la falta de paz. Y muchas veces nosotros caemos en la ansiedad, hermano. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La pregunta que hace el Señor ahí. ¿Qué está diciendo el texto? Lo que está diciendo este texto es que nuestro cuerpo, por más que lo vistamos bien y le demos buen alimento, no es la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida, hermano? Es Dios. Pero no estoy diciendo que no le dé alimento, ¿ok? No estoy diciendo eso, ni que lo vista, no estoy diciendo eso. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos está dando este sermón, mire bien, hermano, le está hablando a gente necesitada. Gente que no tiene comida, gente que no tiene vestido y gente enferma. Es decir, el Señor al enseñar este sermón sabe que estas personas a quien les habla, por no tener estas tres cosas, comida, vestido y salud, porque le está hablando a gente enferma, puede caer en la ansiedad. Puede caer en la ansiedad. Mas, sin embargo, hay gente que tiene alimento, vestido y salud física y tiene ansiedad. Hay gente que tiene de todo y tiene ansiedad, no tiene paz. ¿Verdad, hermanos? Mire la respuesta, versículo 26. El primer ejemplo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego va la pregunta retórica, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, el Señor les muestra el primer ejemplo de no estar ansiosos. Aquí está hablando prácticamente de la comida, ¿verdad? De la comida. Es decir, según este pasaje, lo que está diciendo el Señor es que Dios tiene un plan de alimentación, hermano, para todos los animales. Las aves, hermano, el Señor les da de comer. Este pasaje nos muestra que las aves, que aunque no tienen nada, hermanos, no están preocupadas. Pues son animales, ¿verdad? Bueno, con mayor razón nos está enseñando a nosotros. Segundo ejemplo, verso 27. ¿Lo tiene? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, hermanos,
Porque aquí está hablando de la vida, Aquí está hablando de la vida. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No. Es decir, realmente aquí está hablando de una ansiedad por vivir muchos años. Una ansiedad por vivir muchos años. Ahora, todos queremos vivir muchos años, ¿verdad, hermano? ¿Sí, verdad que sí, hermano? ¿O no? Bueno, si no los aprovechamos, entonces ¿de qué van a servir? Si no los aprovechamos sirviendo al Señor, entonces ¿de qué van a servir, hermano? Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad para el día de su muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, algo seguro, hermano, va a pasar. Algo seguro nos va a pasar. ¿Qué? Un día vamos a morir. Eso es algo seguro. Un día vamos a morir. Así te cuides, no digo que no te cuides, Así tomes vitaminas, no digo que no tomes vitaminas, toma vitaminas. Así vayas al gimnasio, no digo que no vayas, ¿ok? Así te pongas cremas antiarrugas, no digo que no te pongas cremas antiarrugas. Un día vamos a envejecer y vamos a morir. Esto es seguro. Así te vistas como joven y ya tienes 50. Un día vamos a morir. Eso es seguro, hermanos. ¿Qué dice el texto? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí está hablando de extender su vida. ¿Quién? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el día, la hora y cómo vamos a morir. Él ya lo sabe. Él ya sabe el día que tú y yo vamos a partir, hermano. Amén. El momento. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en Mateo 6:27? Lo que está diciendo es que nadie puede añadir horas, días a su vida, ya que Dios tiene estipulado cuándo y cómo. Dios tiene estipulado cuándo y cómo. Así que mejor aprovechemos el tiempo en el Señor. Aunque hay un miedo a morir, ¿verdad? Eso es natural, ¿verdad, hermano? Por el pecado, ¿verdad? Que está este cuerpo, hay un miedo a morir. Pero hay gente que tiene un miedo a morir en extremo. Que se cuida tanto, que va al gym. No estoy diciendo que no se cuide, no estoy diciendo que no tome vitaminas, no, está bien. Pero hay un día que Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? Que eso no te robe la paz. Tercer ejemplo, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Y qué sigue diciendo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Repito, hermano, el Señor les está hablando aquí en estos pasajes a gente que no tiene alimento, no tiene vestido, y gente enferma, muchos enfermos seguían al Señor. Y el Señor les dice, no os afanéis, no caigan en ansiedad, no caigan que eso les quite la paz. Sin embargo, hermano, en los tiempos que vivimos, más aquí, hermano, en Estados Unidos, hay mucho alimento, hay mucho vestido, es lo que más tenemos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Y qué no hay? Paz. Hay mucho alimento aquí. Mucha vestimenta aquí. ¿Y qué te vas a poner?
¿Cuándo te vas a volver a poner ese vestido? Jamás, nada más me lo compré para la fiesta. Mucha ropa, hermano. Ahí la tenemos, ¿verdad? Cuando adelgace me la pongo. Hay mucho de eso, pero ¿qué no hay, hermanos? No hay paz. Hay ansiedad. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lo que le está diciendo es, si Dios viste a los lirios, si Dios se molesta en cuidar a hierbas que hoy nacen y por la noche mueren, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor en estos textos? Que este tipo de ansiedad, hermano, es pecado. Está hablando de que esta persona duda de la soberanía de Dios. Esta persona es incrédula realmente. Es decir, hay una cierta preocupación normal, pero hay una que se va al extremo, donde nosotros no podemos hacer nada. Porque hay cosas que no podemos nosotros resolver. Y estamos pensando y pensando. Y podemos caer en ansiedad o depresión. Versículo 31. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mira las tres cosas que nombró, ¿verdad? Porque los gentiles, ¿quiénes, hermano? Los gentiles. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Repito, hermano, en el tiempo que vivimos hoy hay mucho alimento, hay mucho vestido, pero hay mucha ansiedad. La gente no tiene paz. La gente no tiene paz. Y mire lo que nos pide el Señor. Verso 33. El remedio. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ese es el remedio que el Señor nos da para no tener ansiedad y tener la paz de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Póngase de pie, hermano. Seguimos próximo.